Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y les comentábamos en el bloque anterior acerca de esta noticia, la declaración del gobernador regional Rodrigo Díaz, 8 horas, de 8 horas, y aún así todavía quedan detalles que se van a comentar en las próximas semanas, según lo que indicó, tienen que volver a declarar y por supuesto que además, por supuesto, esto tiene que ver con todo el trabajo que se está realizando también en el gobierno regional. Para ver cómo ha estado, ya llevamos 2 meses, 72 días desde que explotó el caso convenios acá en la región del Biobío, por supuesto, muy focalizado, casi el más del 90% de las fundaciones que se investigan hoy día están relacionadas con el gobierno regional desde el punto de vista de los recursos, así que para ver cómo está este tema también estamos en contacto con el entrevistado el día de hoy, el consejero regional Piero Blas, que ya lo vemos ahí en nuestro locutorio, así que le damos la bienvenida. Buenos días, consejero. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, consejero, ayer quiero partir con, luego de que el gobernador entregara la declaración en la fiscalía, también se refirió a los consejeros regionales que hoy día, un grupo que en el fondo él además dijo son 5 los categorizó de minoría respecto también a lo que ha sido todo este proceso. ¿Cómo ustedes también se han estado relacionando en estos más de 70 días también, donde, bueno, hay un grupo que en el fondo nosotros hemos visto que han liderado hoy día las críticas también a cómo ha estado desarrollando el trabajo luego de que explotara el caso convenios? Por supuesto, en primer lugar, yo le diría que las minorías son transitorias y momentáneas. Es una de las características más importantes de la política. Ahora, en este proceso en sí, nosotros de manera transversal, te diría, hemos logrado eh, coordinar este tipo de denuncias, pese a que costó desde un principio por los distintos lineamientos políticos que representamos. Vamos desde prácticamente la izquierda más dura hasta parte de la derecha. Entonces, de verdad que esto costó en su inicio establecerlo para actuar como un bloque respecto a estas denuncias, pero en ningún sentido actuamos como una bancada, por decirlo así, no hubo una coordinación, sino que fue más una unión de voluntades respecto a aclarar lo que estaba ocurriendo. Ahora, en este tipo de denuncias, por supuesto que con el paso del tiempo hemos ido coordinando acciones porque son situaciones similares. Normalmente los mecanismos han sido los mismos en distintas organizaciones que se han ido descubriendo. Entonces, también te diría que me llama la atención que él declare que siempre ha estado dispuesto a colaborar y a entregar información cuando no ha sido así. De hecho, si no hubiésemos tenido esta diferencia de opinión notoria a lo largo del tiempo y no hubiésemos estado presionando, ni hubiésemos tenido el apoyo de los medios de comunicación que han estado siempre pendientes de buscar aclarar esta situación, no tendríamos información. De hecho, mucha de la información que se solicitó en su momento, al menos a nosotros no se nos entregó nunca. Entonces, de verdad que ha sido complicado el ver esto. Imagino que después de estas declaraciones me queda claro también que esa es su versión hasta el final y al parecer, pase lo que pase, no va a cambiar el discurso. Entonces, nosotros tenemos que seguir avanzando, seguir viendo cómo esclarecer esta situación. Y uno de los hitos importantes también, que espero que se anuncie pronto, es el término del secreto de la investigación para que la ciudadanía también pueda enterarse de en qué ha estado este proceso y también eh, ver cómo podemos buscar una solución, porque a la fecha, yo te diría que lo que más me preocupa y me ha llamado la atención es que el gobernador no ha llamado a cerrar los convenios con los incumplimientos. Entonces, no existe una disposición a recuperar estos recursos públicos. Yo creo que eso es lo más importante que hasta la fecha quizás el foco no ha sido tanto ahí, por la cantidad de aristas que tiene este tema, pero él ha tenido la posibilidad de solicitar esta devolución de los recursos a través del Consejo de Defensa del Estado, pero para ello tienen que cerrar los convenios.
Sí, eso iba a preguntar, consejero, ¿cómo ha estado también el trabajo durante estos días en relación, por ejemplo, no solamente a la entrega de recursos, sino porque habían algunos convenios que finalmente están abiertos, están en el fondo en ejecución con algunas de estas fundaciones? ¿En qué está eso, más allá de, por supuesto, la arista investigativa que tiene la Fiscalía y que eso obviamente va por otro carril, pero en la práctica, por ejemplo, algunos de estos convenios donde obviamente deberían estar algunos proyectos, deberían estar en ejecución, pero también está esta otra lista de que finalmente forman parte de las fundaciones que son investigadas. Recordemos, son 13 fundaciones acá en el Biobío, de esas 13, 12 están relacionadas con recursos que se habían sido entregados por el gobierno regional. Sí, mira, la mayoría de organizaciones que hemos descubierto han terminado de ejecutar los recursos. Ahora bien, en las que les han dado un plazo, yo te diría, hasta excepcional por el contexto en el que estamos viviendo. eh, Eso es lo que nosotros no entendemos de estas casi 9, 10 semanas que estamos hablando de este tema, porque no lo hemos solicitado una sola vez, pues, y no ha sido uno solo de nosotros. Entonces, esto partió casi desde cuando solicitábamos que desde la gobernación, eh, él como jefe del servicio tomara acciones preventivas, y desde un inicio siempre se negó a hacerlo. Entonces, hasta la fecha no ha tomado ninguna acción como tal para terminar o suspender la acción de estas organizaciones mientras está este proceso de investigación, sino que al contrario. Y va de la mano también con lo que en su momento intentó instalar, que era el no preocuparnos del tema y visitar estas organizaciones para que tuviéramos una cierta tranquilidad, pero eh, recuerdo perfecto que por esta misma problemática que teníamos de que se hacían comisiones para visitar organizaciones que no podían entregarnos información, y que al parecer era como mostrar una imagen de que se estaba preocupando de algo donde no teníamos una retroalimentación correspondiente. Respecto también a las declaraciones de ayer, y ligado a lo mismo, eh, con este proceso fue avanzando, al menos yo fui a consultar a Fiscalía si estas comisiones eran pertinentes o no con la investigación, y de verdad nos dijo que tuviéramos cuidado porque podríamos estar entorpeciendo la investigación, creando documentos con relatos que no fueran fidedignos de eh, los representantes legales o los ejecutores de estas organizaciones. Entonces, desde ahí que mencioné eso a algunos de mis colegas, paró esta decisión o intención de realizar estas visitas a organizaciones que están siendo investigadas, que para nosotros no tenía ningún sentido, pero que se realizaba de todas maneras. Entonces, me extraña la voluntad que ha señalado tener el gobernador cuando en la práctica no ha sido así. Buenos días, consejero. Alfonso Levet por acá. Quería consultarle, yendo un poco más atrás, al momento de que tienen que conocerse y aprobarse estos proyectos, ¿cuál es la información que tienen? Porque da la impresión después de que ustedes conocen el detalle de los proyectos una vez que ya está aprobado, e incluso cuando se empiezan a cuestionar, pero ¿cómo funciona el proceso? No en este caso específico, pero ¿qué nivel de detalle conocen ustedes de los proyectos, de los antecedentes, de las entidades que los presentan? Mira, este tema es algo que nosotros veníamos solicitando, y no te diría nosotros cinco, sino que gran parte del Consejo desde el año pasado. Solicitábamos que vinieran estas organizaciones a explicarnos de qué se trataban los programas que ellos realizaban, porque a nosotros de manera trimestral, una vez que el convenio se establece, que se entregan los recursos, que ya está prácticamente todo hecho, nosotros nos mandan un listado con el código de cada proyecto, el nombre y el monto asociado. Y ahí es donde nosotros teníamos la posibilidad de revisar a través de este código que nos entregan en la plataforma Sagir. El tema ahí era que, por ejemplo, en los proyectos que se encuentran ejecutando, la información que podemos ver es prácticamente la idea del proyecto y el monto, que es prácticamente lo mismo que nos presentan en la comisión, pero no el detalle, No es no la posible conocer el detalle de actividad. los proyectos. Y por eso también era algo que en ese entonces solicitábamos, que
vinieran organizaciones a decirnos de qué se trataban estas iniciativas, porque muchas veces nos enterábamos cuando nos llegaban las invitaciones de estas organizaciones a ver sus programas a terreno, o otras veces ni siquiera nos llegaba una invitación y nos enterábamos de qué ocurrió. Consejero, pero entonces los proyectos se aprueban más o menos detalles a ciegas. Es que yo te diría que no es a ciegas, porque nosotros no los aprobamos, son asignaciones directas del gobernador. Ajá. Eh, entonces, como tal, estos programas no, no tenían la obligación, por decirlo así, de pasar por consejo y explicarnos y rendirnos cuentas. Y yo creo que esa ha sido la principal problemática de estos programas, porque si bien el consejo no tiene la facultad. Tuvimos un problema ahí con Perdón. con la conexión ahí del consejero regional Piero Blas, que nos estaba comentando también respecto a también desde la perspectiva de la revisión de los proyectos, la información que en el fondo también ellos conocen a la hora de poder aprobar estos recursos. Recordemos que, claro, la situación de los casos convenios se dio también a diferencia de otras iniciativas que pasan por el Consejo Regional, desde la perspectiva de poder hacer este trato directo donde finalmente solo se entregaban de parte del gobierno regional y no pasaban por esta votación del Consejo. Así Claro, que justo estaba contando la parte interesante de qué es lo que ven ellos en el fondo antes de que se apruebe estas asignaciones que son directas, pero uno tiene, o por lo menos yo tenía la idea de que por lo menos podían conocer algún detalle, pero aparentemente es bastante limitada la información, pese a que no tengan injerencia, digamos. eh, Tienen la misma información que nosotros, ¿no? claro, la diferencia ahí también era, obviamente no todos los proyectos podían acceder al trato directo, sino que tenía que ver con una situación de montos, eran proyectos que en el fondo necesitaban menos recursos, pero no, tampoco eran que eran menores, entonces también ahí lo retomamos Ahí, para que súper. podamos continuar la entrevista, consejera. Ya, disculpen, sí, tuve un problema de señal. Eh, Sí. lo estuve escuchando. Eh, Sí. desde Ahora, mm, cantidad de proyectos que ellos postulan en programas o estas iniciativas de asignaciones directas son bajo 7.000 UTM, que actualmente son como 443 millones de pesos. En eso, antes de todo este conflicto, nosotros ni siquiera lo veíamos. Lo que ha hecho como estrategia comunicacional el gobernador y que mencionó como parte de sus estrategias de mejorar los estándares es que nosotros lo votemos. Y aquí hay una especie de pillería comunicacional, por decirlo así, porque si bien en su momento se llevaron a votación este tipo de iniciativas, según la ley, como no ha cambiado, eh, no es vinculante, sino que la facultad sigue estando directamente en el gobernador y va a depender de él si se aprueba o no, independiente del voto que hayamos tenido nosotros en esta última semana. Pero eh, imagino que también eso es lo que él intenta, que es compartir esta responsabilidad comunicacional. Pero lo positivo de esto, sí, es que estamos enterándonos de qué son estas iniciativas a el tiempo oportuno, mm, que ahí, este es el consejero, problema importante. cuando explota también este caso, se anuncian unas medidas de transparencia, se anuncian también algunas, entre comillas, como cambios. ¿Ustedes han visto estos cambios? Porque, claro, cuando uno entra, por ejemplo, a la página del gorebiobio.cl, lo primero que sale también es como un banner donde te invita a entrar a conocer en el fondo, como con transparencia total, dice, y uno entra en el fondo a conocer estas medidas de transparencia, de control de probidad, también unas bases de datos de iniciativas de inversión. ¿Ustedes han visto finalmente algún cambio desde la perspectiva del trabajo que ustedes hacían previo a que explotara el caso convenios ahora desde el punto de vista de la exposición, de la transparencia también de la información, también con ustedes como consejeros? Yo te diría que se ha intentado en parte, pero ha sido una pelea también. De hecho, en este mismo portal de transparencia que subía el gobierno regional con iniciativas a financiar, en su momento, eh, revisando distintos antecedentes, encontramos que no estaba una iniciativa que posteriormente denunciamos a Contraloría. Era una iniciativa de Penco, de- donde se le entregaban recursos al municipio a el área de jóvenes, si no me equivoco.
Entonces, yo te diría que la sensación que nos da es que de un equipo que ha sido gobierno en más de ocasiones, que tienen personas con bastante trayectoria, que saben básicamente todo lo que ocurre, de verdad que nos impresiona que ocurran estas irregularidades, porque no son gente novata en el área y al parecer los indicios que nos dan que cuando falta algo o no se puede ver algo no es un error, sino que es intencional. Y eso es lo más grave que hemos ido denunciando en los distintos hitos. Ahora, el, cómo han ido levantando esto ha costado. De hecho, desde un inicio eh, se negaban a entregar mayores antecedentes porque los declaraban como datos sensibles. Eh, lo que nosotros pedíamos, que era lo más importante de estos proyectos, que eran las contrapartes técnicas, las contrapartes financieras de los proyectos, ver qué estaba pasando con la plata y durante el proceso mismo. Eh, Ahí, en ese punto donde se negaron en muchas ocasiones, eh, yo en su momento elevé una consulta a Contraloría. ¿Por qué estaban negando esta información? Y Contraloría les pidió un informe jurídico que respaldara porque eran datos sensibles. Caducó el plazo y no lo entregaron. Ahora, ayer recién me entregaron documentos para poder revisarlos de una organización y están todos estos documentos que señalaban no podían entregar durante más de 2 meses. Entonces, eh, de verdad que eso es lo que más te diría que al menos a mí me molesta, porque esta voluntad de entregarnos la información no ha existido pese a que la han señalado, incluso argumentando que no podía jurídicamente entregarse. Vemos que se pudo, entonces eh, agradezco también que hayan tenido la capacidad de aceptar que se puede entregar esta información, porque al final es la única manera en la que nosotros también podemos volver a recuperar parte de la confianza con la institucionalidad. Sí. Esto no debería ni siquiera ser una pelea con el Ejecutivo, porque a fin de cuentas es nuestro trabajo saber qué está pasando con los recursos del gobierno regional. Consejero, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en relación a los plazos y considerando que pasaron, no sé, 2 meses desde que inició esto y que se citó a declarar al gobernador y además que en el caso denominado Polici el plazo establecido para la investigación es de 12 meses? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en respecto al tiempo que se va a poder llegar o no a una resolución, digamos, a tener más claridad respecto a lo que ocurre realmente? En su momento yo te diría que estábamos bastante optimistas por la velocidad a la que se actuó, por ejemplo, con Democracia Viva en resoluciones de Contraloría. Tal vez Fiscalía demore más su proceso, pero estas denuncias llevan ya varios meses, como señalas, entonces no debiésemos estar tan lejos de tener una respuesta. En comparación, por ejemplo, Democracia Viva tiene la resolución de Contraloría y esto ocurre con 3 semanas diferencia de lo que estaba ocurriendo en el gobierno regional del Biobío. Entonces, tal vez el caso demore muchos meses en cerrarse, perdón, los casos, pero hay casos puntuales en los que deberíamos obtener algún tipo de resolución. Entonces, eh, no sé si esto será antes de las renuncias de algunos colegas por postular a otros cargos públicos, o si será después, o si será cerca de las elecciones. Yo espero que no. Espero que esto ocurra lo más pronto posible, porque es lo que la ciudadanía espera también. Sí. Más allá de lo que ocurra como tal, todos estamos esperando que las instituciones funcionen y que también se le entregue un mensaje claro a la ciudadanía de que nadie está por encima de los demás, porque el negarse a entregar información, el hasta aplazar este tipo de citas que ha tenido nos han complicado en cómo recuperar la confianza con la política, que de verdad esperamos que esto no termine con una pelea absurda, porque al final veo que lo que se intenta instalar es que somos solamente
un grupo de personas que está peleando porque políticamente podemos pensar distinto, cuando te diría que la gran mayoría de nosotros 5 nunca fuimos contrarios a lo que pensaba el gobernador como visión de región del Biobío. El consejero regional del Biobío, Piero Blas, conversando también en lo que ha sido esta declaración que entregó el gobernador regional ayer a la Fiscalía y también, por supuesto, lo que ha estado impactando en el caso convenios acá en Mesa de Noticias. Muchas gracias, consejero. Antes de irnos, usted no va a renunciar entonces, ¿cierto? No, Ya, se mantiene el cargo ya. Porque ya este mes, octubre, es el mes en que van a comenzar ahí las renuncias, lo dijo muy bien, quizás eso se va a ver afectado principalmente en el Consejo Regional. Muchas gracias, consejero, por estar junto a nosotros acá en Radio El Conquistador. Que tenga buen día. muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. Bueno, importante también en qué es lo que va a pasar y lo último además que mencionaba el consejero respecto de que, claro, se van a venir renuncias en el consejo, se sabe que siempre hay aspiraciones municipales, recordemos que los consejeros regionales deben renunciar a su cargo un año antes de las elecciones porque la ley así lo señala, por lo tanto vamos a tener seguramente novedades, movimientos y eso significa que va a entrar ahí también nombres nuevos en los cupos que van a quedar ahí dentro de los que van a renunciar. Eso quizás puede mover también el tema de cómo va a impactar y cómo se va a estar trabajando el caso de convenios desde el punto del gobierno regional. Estaba pensando en eso, pues no había que preguntarle si es que renuncia o no, porque hay personas que están evaluando, personas que tienen la oferta. Estamos en una etapa como de pre-campaña municipal. Aquí nos queda medio mes para poder tener esta información.